Les agradecemos su presencia en este jueves. El día de hoy tendremos una conferencia interesante. Esta conferencia tendrá una particularidad. Habrá preguntas y respuestas, así que les solicitamos que por favor las escriban directamente en el chat de la transmisión y los autores contestarán directamente en este espacio porque tenemos algunas dificultades con ellos porque se encuentran elaborando, haciendo trabajo de campo. Entonces la señal por este momento está bastante inestable. Le quiero presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Él es Bailey Estuardo Vélez Casasola, arqueólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado en los proyectos arqueológicos como Nashtum, San Bartolo Xoltún, Yaxam, Nacum Naranjo. Trabaja en el Departamento de Rescate y Conservación de Sitios Arqueológicos. Además, ha trabajado como antropólogo forense en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. El día de hoy nos disertará una interesante y magnífica conferencia, Las profundas raíces prehispánicas de la Llorona y la Ciguanaba, un análisis desde la arqueoantropología. Así que bienvenidos a esta magnífica conferencia y iniciamos esta conferencia en estas fiestas que inician con el fin de año guatemalteco. Así que bienvenidos y escuchemos esta magistral conferencia. Ok. Buenos días, queridos amigos. Muchas gracias por estar observando este video. Quiero agradecer a Historias GT y en especial a Edwin García Ruiz por haberme invitado a presentar esta investigación, esta pequeña ponencia que espero sea de su agrado, el cual hemos titulado Las profundas raíces prehispánicas de la Llorona y la Ciguanaba. Vamos a intentar dar una interpretación un poco fuera de lo común, de lo que estamos quizás acostumbrados por medio de los cuentacuentos y otros investigadores que normalmente se han basado en interpretar a la Llorona y la Ciguanaba como seres coloniales, con raíces coloniales, traídas de España quizás, y lo han romantizado la leyenda, dejando así un vacío de qué sucedía en tiempos prehispánicos. Porque, por ejemplo, Guatemala tiene profundas raíces prehispánicas, al igual que el resto de Mesoamérica. Este trabajo pretende eso, rescatar esos elementos y esta serie de mujeres, porque no solamente es una, como vamos a ver a lo largo de la investigación, sino que hay varias mujeres que presentaban ciertas características que podríamos denominar como la Llorona o la Ciguanaba, y esta investigación podría dar un entendimiento más amplio con respecto a lo que se tiene por conocido. Pero vamos a iniciar. Entonces vamos a compartir pantalla para poder ver una pequeña presentación que hicimos, donde las gráficas podrán ilustrarnos de mejor manera lo que queremos expresar. Así que muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Vamos a iniciar con los casos de mujeres macabras en la tradición oral de Mesoamérica. Existía en tiempos prehispánicos un fuerte temor a las mujeres muertas en un primer parto. Para los habitantes mesoamericanos, esta muerte producía una alma en pena. Según Johansson, en su texto Mujeres Divinas, Mujeres Siniestras, se les aparecían a sus maridos quienes las daban lo que pedían. Las apariciones de las mujeres muertas en un primer parto en distintos contextos, pero especialmente en las encrucijadas de los caminos, hace de ellas verdaderos fantasmas, almas en pena, frustradas que regresaban para atormentar a los vivos. Estas mujeres muertas en un primer parto eran conocidas como las Cihuateteu, que pueden observar
En la figura 1, en una escultura de Ciguateteo arrodillada, y quiero que le pongan especial atención a su rostro, que presenta un rostro cadavérico. Estas mujeres eran muy temidas en sus tiempos. Por su trabajo de madres frustradas, regresaban para atormentar a los que no habían podido ser padres y a los que sí. Estas mujeres al morir yacían tendidas con el pelo en la cara, característica de la Llorona y la Ciguanaba, según relatos, donde siempre está con el pelo sobre su cara. Le sacaban de su hogar para ser enterrada en encrucijada de caminos. Estas encrucijadas son también el lugar propicio de las apariciones fantasmales hoy día. Escuchamos en muchas narraciones donde en encrucijadas de caminos se hace evidente estos seres. Vemos que existen ciertas similitudes entonces con el pasado prehispánico y el presente. En las encrucijadas que podemos observar en la figura 2, juega un papel muy importante en la cosmovisión mesoamericana. No es casualidad que las apariciones pasadas y presentes se lleven a cabo muchas veces en encrucijadas de caminos. Según Johansson, nuevamente, dice al respecto, el lugar de predilección de la Ciguateteu cuando bajaba a la tierra eran las encrucijadas de caminos, llamadas Omakshak. Este hecho las relaciona directamente con la diosa Tlacelteotl, que vamos a ver más adelante, y con el proceso de regeneración de lo viejo y de las inmundicias, y vincula también las encrucijadas con el oeste. Ya todos sabemos que el oeste es el paso de la muerte, lugar en el momento en que se pasa de existencia a muerte. El oeste es además asimilado a una fase de transición, a una encrucijada. Esta simbología remite a su vez la noción de centro de suma importancia en la cosmovisión mesoamericana, foco de expansión centrífuga, divergente y plural, y de involución centrípida convergente hacia la unidad principio, fin y principio, lugar de condensación de fuerzas opuestas, ¿verdad?, entre mal y el bien. Pero existe una gran diversidad de seres femeninos mesoamericanos relacionados a ciertas actividades rituales de los habitantes prehispánicos de América. Según Valverde, en su texto Madre Terrible y Diosa de la Religión del México Antiguo, estamos ante una invocación de las fuerzas vitales de la naturaleza. Y ahora vamos a ver algunas de estas diosas o mujeres que existían en la tradición mesoamericana. Pues su diversidad hierofánica manifiesta en Xochiquetzal, que es la figura número 3A. Pueden observar a su izquierda, que es relacionada con la sexualidad. Es una metáfora de la joven que da placer a los jóvenes y que representa la tentación de hacer caer a los hombres castos. Es naturalmente hermosa, joven y alegre. Pueden observar su gran similitud con la Ciguanaba, por ejemplo, donde hace ver estas características sexuales para atraer a los hombres. En la figura 3B, a su derecha, pueden observar a Tlacelteotl, que es conocida también como la comedora de inmundicias. Era una diosa de la pasión y de la lujuria, la barredora de la transgresión sexual, del adulterio. Adulterio, nuevamente, otro recurrente que vemos en los relatos de la Llorona y la Ciguanaba, donde hombres infieles son presas de estos seres. Ahora vamos a ver en la 13 a Mayahuel en su inferior izquierdo, que es la diosa de la fertilidad. Era signo de la mala suerte también. Aquel que nacía un día relacionado con esta diosa, seguro habría terminado mal. El malacate de algodón y las dos cuerdas que ven en su iconografía significan adulterio y perdición, derivada de la cosmovisión mexica
con la embriaguez. Otra característica importante, ¿verdad? Casi todos los testigos y personas que han sufrido encuentros con estas mujeres están bajo los efectos del alcohol o de la embriaguez. En la figura 3D, en su margen derecho inferior, es la diosa relacionada con el agua. Fue una de las deidades femeninas más destacadas vinculadas al líquido en el mundo. Chalchihuitlicue fue considerada también como la más importante protectora de la navegación costera en el México antiguo. Nuevamente vemos y recordemos que la Llorona y la Ciguanaba prefieren lugares con fuentes de agua, sean ríos, pozas, fuentes de agua relacionadas con esta diosa, y vemos nuevamente la coincidencia entre las diosas mesoamericanas y lo que se conoce como tradición oral. Ahora, en la figura 4A específicamente, vamos a ver a Ciguateteu. Mujeres guerreras muertas en un primer parto. Después del funeral precedido por el esposo y un cortejo de parteras en el patio de un templo de Cihuacoatl, los parientes más cercanos debían vigilar su tumba durante 4 días, pues los guerreros solían desenterrarlas para llevarse en ese tiempo el dedo medio izquierdo y cabello de la muerta, considerados poderosos amuletos de protección en la batalla, y cabellos y antebrazo izquierdo, que los hechiceros usaban para encantamientos. Vemos la importancia de su cabellera, por ejemplo. Según la leyenda, las Ciguateteu se hicieron presentes durante los presagios de la caída de Moctezuma, lamentándose por las calles de Tenochtitlan, gritando en las noches: ¡ay, mis hijos! ¿A dónde me los llevaré? Nada más fehaciente que los gritos de la famosa Llorona, que hoy día todavía se escuchan por algunas calles de nuestra Guatemala, y que vemos que sucedían inclusive antes de la llegada de los españoles, y este texto hace precisamente referencia a la llegada de ellos. En la figura 4B vemos a Iztapapalotl, mariposa de obsidiana, que consagra el instrumento sacrificial. Ya que presenta alas de mariposa, como pueden ver, se le atribuye que era su nahuali o su nahualt, ser en el que se transformaba. El numen representa que la fuerza y gran poder que posee se encuentra en la magia. Sus manos y pies son reemplazados por manos de jaguar, lo que la define como Tzitzimitl, un ser mítico, terrible. El poder de Iztapapalotl se dirige hacia la mujer sabia y de edad avanzada. Asimismo, se estereotipa como un arquetípico divino o de la bruja, maga o hechicera que ha venido a través del aprendizaje, experiencia y maestría adquirida en el transcurso de su infinidad existente. Si recordamos, muchos de los relatos de La Llorona y Ciguanaba representan mujeres con largas uñas, con largas garras, que puede hacerse referencia con estas garras de jaguar que representa Iztapapalotl. En la figura 4C podemos observar a Chantico, diosa del fuego terrestre, también llamada Cuauxolotl, monstruo del bosque, quiere decir esta traducción, o animal del bosque. Ahora veamos a Cihuacoatl o Tonatzin en la figura 4D, una escultura que es interpretada en México como nuestra madre. Es la recolectora de almas, que de algún modo es considerada la protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz, y finalmente la madre de los dioses Tosi, Oteteo y Nana. Está asociada con las parturientas y la guerra. Según el fraile San Bernardino de Sahagún, es la diosa de la medicina, venerada por médicos y cirujanos. Además, la Tatecuti, como parte de la Sisimime,
en la figura número 5A, o monstruos femeninos celestes con características por demás aterradoras. Son un grupo de monstruos, deidades celestiales pertenecientes a la mitología mexica. Tras la conquista, solían ser llamadas demonios o diablos, pero no reflejan necesariamente su función en las creencias mexicas. No sé si están viendo la figura 5. Okay. Todos estos seres fantásticos prehispánicos contienen un parecido extraordinario con la Llorona, la Ciguanaba y lo que en la costa sur denominan la mala mujer. Son seres animísticos femeninos del resto del mundo. Estas diosas prehispánicas tenían la facultad de convertirse en hermosas mujeres que seducían a los hombres para luego matarlos. Según Nicolas Baulet, en su texto La puesta en escena del miedo a la mujer fálica en las fiestas aztecas, nos presenta unos casos muy interesantes. Por ejemplo, el mito de Coyolxauhqui, en la figura 5B. Es la mujer fálica, al mismo tiempo mujer y hombre. Corresponde a un personaje fantasmático que adopta diversos rasgos. Mujer seductora, mujer protectora, castradora, esposa dominadora, una tóxica, como sería llamada. El hombre azteca, angustiado por el afeminamiento y el riesgo de perder en cualquier momento el símbolo de su potencia, el pene, que adquiría aquí el valor de falo, ve en la mujer a un ser potencialmente peligroso que envidiaría el emblema de su poder. Ahora vamos a ver en la figura número 6 a Toshi Cihuacóatl y su complejo. Son unas mujeres sexualmente peligrosas y agresivas que reducen a sus parejas a un estado ridículo o los matan sin escrúpulos. Jerónimo Mendieta, en su libro Historia Eclesiástica Indiana de 1945, dice así, que Cihuacóatl tenía la facultad de cambiarse a una espléndida mujer a quien le gustaba seducir a los hombres y matarles. Sin embargo, ya en los tiempos de la conquista española sobre el territorio de México, existen relaciones muy interesantes sobre apariciones fantasmales de una mujer que llora y lamenta las desgracias que se avecinan a Tenochtitlan. Varios cronistas hacen alusión a estas apariciones terroríficas. Veamos lo que escribe Bonnie Holmes. La primera mención literaria de la figura de la Llorona la encontramos en crónicas indígenas y más específicamente en el libro de León Portilla, Miguel León Portilla, llamado La visión de los vencidos. En el texto de los informantes indígenas de Sahagún aparece una referencia a los 8 presagios que fueron revelados antes de la llegada de los conquistadores. El 6º presagio fue descrito un suceso que será el antecedente indígena a la leyenda de la Llorona, asociado según con la Malinche. Muchas veces se oía una mujer llorar, iba gritando por la noche, andaba dando gritos, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y a veces decía, hijitos, ¿a dónde os llevaré? Curiosamente, Bernal Díaz del Castillo relata un episodio muy parecido al 6º presagio, después de recibir la noticia equivocada de que Hernán Cortés había muerto en la expedición de Higueras, yendo una noche a Tlatelulco, que es la iglesia del Señor de Santiago. Solía salir este ídolo mayor que se decía Huichilobos, que vio en el patio que ardía en vivas llamas el alma de Cortés y doña Marina, el capitán Sandoval, y que de espanto lo han llamado en los patios de Texcoco, unas cosas malas que decían los indios que era el alma de doña Marina y la de Cortés. Datos muy importantes de Bernal Díaz del Castillo.
Por otra parte, las comunidades amerindias participaban en grandes rituales relacionados con la feminidad. Según Antonio Yaguirach, en su texto La figura femenina en el imaginario indígena de la Americanía, este sistema matrista se define a través del culto a las piedras vaginales, la serpiente ginogrática y la circularidad de la aldea, la lunaridad de la santificación de las aguas uterinas, el sacerdocio femenino y la magia de los ensalmos. Estudios etnográficos recientes han sacado a la luz una serie de fantásticos seres femeninos que viven hoy día en las comunidades mexicanas tzotziles, zoques, guaves, mixes, chinantecos, zoques popolucas y nahuas de Durango, las cuales son portadoras de muchas de las características de la Llorona y la Ciguanaba contemporáneas. Una atractiva investigación sobre estos seres sobrenaturales es presentada por Jorge Valls en su trabajo titulada Las seductoras macabras, en donde describe a cada una de estas mujeres fatales, por ejemplo, a la Ixtabay o Ixtabay, hace medio siglo durante sus andanzas entre los mayas de Quintana Roo. Villas Rojas registró la presencia sobrenatural de Ixtabay, imaginada como mujer que habitaba en el tronco de las viejas ceibas, tal y como hasta el día de hoy son relatadas historias de esta mujer, por ejemplo, en el Petén guatemalteco. Otro ser sobrenatural femenino son las Ixpanquinque, que según características de los tzotziles de Sinaloa, es una mujer que vive en los árboles grandes y que puede imitar la voz del ser amado, una característica específica de la ciguanaba. Los tojobales de Chiapas creen en la imagen de una mujer que ellos llaman Paquintaj. Este ente puede aparecer sentada en un ocote, peinándose su larga cabellera. Gusta de extraviar a los hombres, debido a que cuando estos caminan por donde ella ha transitado, pierden el sentido de la orientación, extraviándose por horas e incluso días hasta volverse locos o morir. Para los zoques de Chiapas existe el anagoyomo. Este ser tiene la facultad de poseer una vagina dentada, con la cual mutilaba a los hombres que tienen relaciones sexuales con ella. Está relacionada con la culebra, llamada en Guatemala mazacuata. Para los mixes de Camotán o Oaxaca, conservan en su tradición oral la creencia de una mujer llamada Buguín. Este fantasma tiene la cualidad de tener dos figuraciones. Cuando aparece de día, la apariencia de una mujer española rubia que alimenta a los hombres y platica con ellos sin seducirlos ni hacerles ningún daño. Pero en sus apariciones nocturnas toma la figura de mujeres mixes. Estas pueden extraviar a los hombres que las siguen, pues también puede asumir la apariencia física de la novia o mujer amada. Entre los chinantecos de Oaxaca se conserva la tradición oral de Matlaciguat, ser sobrenatural que al ser observado puede convertirse en gigante. También hay narraciones donde seduce a los hombres al peinar su larga y negra cabellera. El hombre que logra ver sus ojos, que son como dos brasas de fuego, enferman de calentura y luego mueren. Para los popolucas de Veracruz, la existencia de las mujeres Matqui es algo real. La describen como seres que pueden poseer la forma masculina o femenina y su tarea es capturar humanos. En su apariencia femenina suelen ser mujeres de singular belleza, las cuales andan desnudas y que viven en las ramas de los árboles. Sobre este dato tenemos algunas narraciones que hemos recopilado. Las Matqui hacen que los hombres se junten con ellas y dejen sus hogares. Si estos regresan a sus casas, pronto enferman y mueren. Estos son algunos relatos sobre mujeres naturales e investigaciones actuales de la etnografía maya. Debido a la gran cantidad de seres sobrenaturales existentes en Latinoamérica, es prácticamente imposible exponerlos todos en este artículo, pero estén pendientes para un siguiente trabajo que estaremos realizando. Ahora realizaremos una comparación
entre La Llorona y todo este conglomerado de mujeres y de entes y de diosas prehispánicas que hemos visto con los congéneres latinoamericanos que existen hoy en día. Se reconoce la gran similitud que guardan las mujeres etéreas de toda Latinoamérica. En la tradición oral pertenece a la cultura colectiva y se enlaza al pasado, al presente y parece continuar viva en el futuro. Los principales personajes míticos de Latinoamérica son las Amazonas, la Llorona, la Ciguanaba, la Sayona, la Marimonda, la Cegua, las Jupias o Ciguapas. Analizaremos a cada una de estas y expondremos sus similitudes. Las Amazonas, aunque no son mujeres fantasmales, sino un mito, debido a que están presentes en casi todas las culturas del mundo, famosas mujeres guerreras, defensoras de su pueblo. Según Antonio Yaguirach, nos brinda el comentario al respecto. El mito nos dice que en América y el mundo había mujeres que hacían la guerra junto a los hombres. Si algún indio huía, ellas mismas lo mataban a palos. Van a la guerra y cada uno tenía una mujer que le sirve y con quien dice estar casado. Aunque también existe otro mito sobre las amazonas en donde se cuenta que éstas vivían en comunidades exclusivamente de mujeres y que cuando necesitaban reproducirse salían y capturaban hombres, los cuales después de sus servicios como inseminadores eran asesinados. Aquellos hijos nacidos varones eran devueltos a las comunidades heterosexuales al término de 3 años. El mismo autor comenta sobre un ente en la región centroamericana llamada la Ciguanaba, ser muy conocido. Es también conocida como la Ciguamonta o la Sucia, y podemos ver en la figura 7, oriunda de Centroamérica, entre los países de El Salvador, Honduras y Guatemala. Se dice que es una mujer con apariencia muy hermosa, pero que al mostrar su rostro, este se encuentra desfigurado o en forma de caballo. Posee uñas puntiagudas, espanta a los hombres solteros y es madre del cipitío. Recordemos las cabelleras de las mujeres prehispánicas, recordemos los rostros de las mujeres prehispánicas y el dato quizás más importante acá sea la cabeza o cara de caballo, un ser que es introducido por los españoles y que ha de haber causado un trauma enorme dentro de las comunidades indígenas y posiblemente se sigue repitiendo a través de este mito. En Honduras y El Salvador se dice que el cabello de la ciguanaba es gris, como encanado, dando la apariencia de mujer entrada en años. En cambio, en Guatemala siempre aparece con el cabello negro, con una apariencia más juvenil, por lo tanto, más atractiva al sexo masculino. Corresponde el dato de las uñas puntiagudas, con las cuales en varias versiones ha aruñado en la cintura a los hombres que la abrazan. No existe ninguna versión guatemalteca al respecto de que sea madre del cipitío. Según el autor citado anteriormente, la Sayona, en la figura 8, es oriunda de los llanos de Colombia. Es una mujer alta, delgada, de uñas y pelo largo, muy elegante. Camina tambaleándose, es gélida y espantosa. Es capaz de convertirse en perro, lobo o mujer. Se dice que mató a su marido y madre por celos. Persigue a los hombres infieles para asustarlos o matarlos. Recuerden, todo esto de que era madre y que mató al esposo, son normalmente las versiones coloniales, romantizadas de las que les hablaba al principio. Con respecto a las similitudes entre la Llorona, la Ciguanaba y la Mala Mujer de la Costa Sur, en este aspecto, la Sayona podemos decir que corresponde el dato de ser una mujer alta, como de 1,75 m o más. Esto es mayor al promedio de altura de las mujeres guatemaltecas. También corresponde a la referencia de una mujer delgada con uñas largas y pelo muy extenso. A simple vista parece ser una mujer elegante y llamativa.
Los hombres que la han tocado físicamente han relatado que su piel es fría como un cadáver y que pareciera que no tuviera huesos, como que fuera de tusa. Dato interesante. Hay narraciones en donde la han visto convertirse en marrano o coyota. Esto corresponde a la versión de la Sayona. No poseemos ninguna versión de que haya asesinado a su esposo o madre. Y si persigue a los hombres infieles, aunque también puede perseguir a los enamorados, sin necesidad de estar casados. La mayoría solamente los asusta con su presencia y existen algunas referencias de muerte. La marimonda, en la figura número 9, es oriunda de Venezuela y Colombia. Se dice que entre la luz de la luna llena se ve a una mujer muy hermosa, de piel blanca y cabellera gris larguísima, que cuando el arroyo se seca es que ella va a venir. No se debe hablar con ella. Su rostro se convierte en calavera descarnada, araña o mono, disfraz de la burla y de la irrelevancia. Recordemos los datos de las diosas mesoamericanas, donde el agua era muy importante y donde también el rostro de las Iguateteus es una calavera. Y aquí lo vemos representado en la marimonda. También en algunas versiones sobre la Llorona, su rostro es una calavera. La referencia de la luna llena es algo muy interesante de analizar. Este dato coincide con las apariciones guatemaltecas. En las narraciones de los informantes siempre se realza la claridad que produce la luna llena, como que ésta invocara las apariciones fantasmales. De la apariencia de este espectro ya hemos resaltado su belleza y el color de su cabello. Algo muy importante que también coincide es su relación con el agua, como les mencionaba. Esta hace sus apariciones siempre cerca de las fuentes del vital líquido. Existen varias narraciones de los informantes que han aparecido la cara de este ente y que han dicho que posee cara de calavera. No existe en Guatemala ningún dato de que presente cara de mono o de araña. El mismo autor describe a la cegua o tsewa en la figura 10. Es oriunda de Costa Rica, una bella mujer con voz de sirena. Se aparece en los caminos pidiendo que la lleven en andas o en vehículo al próximo poblado para buscar ayuda para su madre enferma. Tiene el rostro de caballo oculto en su cabellera. Su beso a un hombre es fatal al descubrir que se ha topado con la muerte. Cabe destacar en esta comparación de espectros que la Llorona casi nunca habla, solo en sus manifestaciones como Sihuanaba o Ixtabay, que nosotros las hemos expuesto como seres independientes y que normalmente en la tradición oral guatemalteca y en algunos poblados como la costa sur no se hace la diferenciación y por eso mismo tiene un nombre genérico que es la mala mujer. Vamos a continuar. Suele conversar con las víctimas, pero con voz común y corriente de mujer, no con voz de sirena como la cegua. Sí existen algunas narraciones donde esta mujer ha tratado de engañar a sus víctimas con la mentira que la acompañen, pues no quiere viajar sola. En este artículo no se obtuvo ninguna referencia al beso mortal de la cegua, solamente existe un intento de besar a un informante, pero este no se lo permitió. Citado por Yawirax, realizaron un estudio etnoarqueológico en 1989 en las comunidades tainas de las Bahamas. El estudio se trata de una colaboración arqueológica en la cual se intenta contestar preguntas arqueológicas sobre los lazos de parentesco y la política de los tainos y preguntas etnológicas sobre la evolución de los cacicazgos. Siendo tan fructíferos los datos etnológicos recogidos se obtuvieron referencias muy interesantes al respecto de la tradición oral de los habitantes de las islas de las Bahamas. Estos hablaban sobre unos seres llamadas opias o jupias, que se muestran en la figura 11, que eran los espíritus de los muertos
que trataban de seducir a los vivos para volver a la vida, quitándole a sus víctimas. Estos seres no tenían ombligo ni rostro. Se dice que las opias se desvanecían en el aire cuando los hombres intentaban abrazarlas. Salían de noche a celebrar y acompañar a los vivos, esperando un descuido de estos para transformarse en múltiples formas. Se podría inferir sobre estos seres de las Bahamas que no tienen casi comparación con los de Guatemala, pero poseen su calidad de seducción. Este autor citado anteriormente comenta sobre otro ente, la ciguapa. La siguiente figura es oriunda de Quisqueya, en Haití. Es descrita como una mujer diminuta e irresistible, arisca y de suave y larga cabellera que la recubre. Su piel es morena, sus ojos negros y rasgados, y tiene los pies torcidos, por lo que avanza retrocediendo. Habita en pozas y manantiales donde la ven los campesinos. Tiene corazón cazador, embruja, ama y mata a los caminantes. No debe mirársele a los ojos. Como comparación, podemos decir que es muy interesante la referencia de la ciguapa, que es diminuta. Tal vez sea la única en su género. El resto de espectros femeninos es de una estatura entre lo normal y mayor de lo normal. Su similitud en color de piel y rasgo de sus ojos se asemeja a Ixtabay, que tiene una apariencia igual a los habitantes indígenas o actuales y prehispánicos de Guatemala. Otro dato muy valioso es el de los pies torcidos, o al revés. Al igual que los espectros guatemaltecos, este tiene los pies al revés, es decir, su cuerpo avanza hacia el norte y sus pies hacia el sur, con la excepción de que en Guatemala estos seres casi nunca se les ve caminar como acto en sí. En las narraciones de los informantes, esta mujer está levitando en el aire, y es así como avanza. Permanece esta idea de la posición de los pies al revés, pero no se documentó dentro del área de estudio algún caso con esta característica en Guatemala. Por el momento, cabe resaltar que las investigaciones continúan, nuevos datos de los informantes van haciendo cambiar ciertos datos que se puedan dar en esta interpretación de hoy día. Pasauri, citado por Báez en su compendio etnográfico de los tojobales, setzales y mayas, incluye a la Ixtabay, que es la figura 12. Tenemos una figura, no recuerdo. ¿Cuál incluimos a este? No tenemos. ¿Cuál incluíamos este espacio? En épocas remotas vamos a relatar una historia, podríamos decir, maya, o que se toma como maya. Una hermosa princesa maya, pero recordemos los datos siempre del romanticismo, por lo cual a mi parecer, o al parecer de los investigadores de nuestro equipo, consideramos que no son reales, son de estas versiones románticas. Una princesa maya se enamora profundamente de un apuesto guerrero cuya fama y laureles le había causado la admiración y el respeto de su tribu e infundía pavor a sus enemigos. Mas el guerrero solicitado por las más bellas mujeres nunca fijó sus ojos en la enamorada princesa. Consumida por el dolor de su amor no correspondido, iba perdiendo lozanía, profundas ojeras circundaban sus ojos, su mirada era tristísima y su cuerpo semejaba a un bejuco por su delgadez. La princesa murió y antes de exhalar su último suspiro, pidió a los dioses como gracia que le concedieran el poder de vengarse de todos los hombres, de los desdenes sufridos por el veleitoso guerrero. Desde entonces han sido muchos los jóvenes que al atravesar las selvas por las noches escuchan la voz de una mujer que los llama. Si atienden a este llamado, contemplan una bella doncella vestida con un hermoso huipil y que semioculta tras una ceiba, les hace señas que se acercan y peina una hermosa cabellera negra que cae sobre sus hombros abundantes, como una rama de espina. El hombre que, fascinado con la hermosura de la mujer y no tiene fuerzas para retirarse, se acerca anhelante a la hermosa princesa y ésta se convierte en una horrible serpiente
que tiene la cola terminada en dos puntas durísimas y filosas que lo introduce en las fosas nasales hasta que lo ahoga. En las narraciones guatemaltecas existen similitudes con este ente llamado Ixtabay o Ixtabay. Por ejemplo, el que los seduce llamándolos, ya sea con gestos con su propia voz y sus apariciones en las selvas o cafetales. Un punto que realzan los informantes es su hermosa cabellera y su traje de huipil. Algunos lo llaman la India, pues posee todas las características de una mujer indígena. Sin embargo, nuevos datos obtenidos en este año 2022 hacen referencia a un nuevo ente descrito en la costa sur guatemalteca, que también es denominado la India y que al parecer porta sus propias características. De esta investigación estaremos exponiéndola más adelante en un próximo trabajo, pero cabe acá resaltarlo. Las características de mujer indígena, de cabellera larga y negra, y sus ojos rasgados y su piel morena. También es importante el dato que aparece cerca de los árboles de amate. Existe una referencia de un informante que observó a este ente bañándose en un río. Al salir al agua se contoneaba como una serpiente. Al notar que le observaban, volteó a ver a la mujer con una mirada de furia y se escurrió entre los matorrales. En los relatos de Jorge Báez sobre la Buwin, un informante narra una de las apariciones de esta mujer demonio, en las cuales los hombres que tienen contacto con este ser sobrenatural no necesariamente mueren. Esto debido a la negativa de los hombres de su compañía y su seducción, por el temor que su presencia influye. Cabe resaltar la similitud que después de su aparición, ésta se aleja de su víctima repartiendo una risa macabra, como en forma de burla. Este autor documenta el siguiente caso. Cada noche duermes aquí, ¿verdad? Yo te he visto cuando voy pasando. Por eso vine por ti. Vamos a la casa de mi papá. No, no quiero. Muy bien, entonces vamos a dormir acá. No, anda, vete, no quiero dormir contigo. ¿Por qué? ¿Acaso soy fea? ¿No me quieres? ¿O es que no eres hombre suficiente para dormir con una mujer? Entonces, Albino agarró su escopeta, porque ya sabía que era Buwin, la mujer demonio, y le dijo, anda, vete, lárgate, que te voy a fusilar. No me puedes fusilar, contestó ella. Aunque me trates de fusilar, no me puedes pegar. Pero si no quieres dormir conmigo, no es a fuerza, ya me voy. Y se fue subiendo el camino ahí, pero cuando llegó ella allá arriba, algo estaba riendo mucho. Sonaba por todos lados. Cuando se fue y siguió sonando. Así que se fue, pero era de seguro Buwin. Aunque para Guatemala la presencia de uno de los entes clásicos dentro de la tradición oral es la ciguanaba, ella siempre posee características de mujer joven con cabellos largos y negros. Para los países vecinos de El Salvador y Honduras, este ser sobrenatural tiene el cabello gris, aparentando una mujer entrada en años. En las narraciones de Báez habla sobre Tepuzilán, una de las advocaciones de la Madre Tierra que se transfigura en una mujer joven para seducir a los hombres. Veamos la descripción de este ser sobrenatural que aparenta ser una mujer vieja. Era una vez una vieja que comía hombres. Los que andaban por los caminos no estábamos seguros, pues la vieja se comía a los hombres. A los caminantes se presentaba con aspecto de mujer y seducía a los hombres. Confiaban en ella y hacían lo que quería. Jugaban con ella y cometían cierto acto. Por otro lado, vamos a hablar sobre un ente femenino del cual muestra grandes similitudes con la Llorona, la Ciguanaba y la Mala Mujer. A este ente se le conoce como la Chinigua, en la figura número 13. Es un espectro mortífero conocido en Venezuela por los Guayquirí de la isla Margarita. Según los relatos de la tradición venezolana, la Chinigua es un espectro nocturno
seductor que suele aparecer a los hombres que regresan de su jornada de trabajo de pesca, a los que deambulan por las calles o los que tienen alguna relación extramarital o ilícita. En este aspecto es muy parecido a la connotación moral sobre los pecados de las relaciones fuera del matrimonio. Sin embargo, suele aparecer a jóvenes enamorados que suelen visitar a sus amadas a escondidas por la noche. La chinigua suele aparecer como una hermosa mujer envuelta en una manta blanca o negra. Tiene los pies invertidos y posee la capacidad de transformarse en un esqueleto. De estas características se puede decir que son idénticas a la mala mujer de la costa subguatemalteca. La manta o el vestido blanco es una característica infaltable en los relatos de los informantes. Algunos cuentan que al observar sus pies están al revés con relación al cuerpo. La mayoría de las versiones de los informantes corroboran al antecedente que se convierte su bello rostro en una calavera. Otra referencia informante es que los dos aspectos mencionados son causa de enfermedad o muerte por quienes tienen algún contacto con ellos. Sin embargo, la chinigua es solamente uno de los tantos espectros que circulan en la rica tradición oral de los Guayquirí de la isla Margarita. Cecilia y Werner Wilber, entre los aspectos metafísicos del plano terrenal, se hallaron a la chinigua. Los chinamos o los inamos, los chimichimitos o los cesorios, la llorona, la colmillona, la gallina con pollitos, la cochita, los conejos, aun cuando la fisonomía de algunos de estos seres indica un origen foráneo, incorpora o adopta una creencia local que les une con motivo amerindio. Es la descripción del comportamiento con respecto al Guayquirí. Vemos que hay una gran variedad de tradición oral en esta isla venezolana. La chinigua, al igual que los espectros guatemaltecos, posee la capacidad de transformarse con características físicas por sus víctimas. Así puede tomar la forma de la esposa o la novia de éste, para confundirlo y para poder conducir a un lugar alejado, donde por medio de la seducción ofrece su cuerpo. El individuo que, hechizado por la belleza de esta mujer, se encuentra con la espantosa figura de un esqueleto. Sin embargo, los informantes guatemaltecos hacen la observación que para detectar este tipo de entes nocturnos se tiene que observar los pies, debido a que estos delatan su procedencia sobrenatural. Los mismos autores citados con anterioridad apuntan al respecto. En el primer instante se presenta bajo la figura corpórea de su esposa, novia o amante, o de una hermosa mujer conocida, de cabello largo y cubierta por un manto blanco. La enigmática entidad persigue a sus víctimas manteniéndose cerca, luego intenta seducirlos con el fin de conducirlos a un lugar solitario donde accede a que él se le aproxime. Momentos después, cuando comienza la aproximación, se transforma en un esqueleto horripilante y maléfico, un ente deforme con los pies volteados hacia atrás que intenta quitarle la vida. Los pies volteados están presentes antes de su transmutación en esqueleto, constituyendo un indicio de su identidad espectral. Los mismos autores citan al historiador Salazar Franco. Describe su obra Mitos y Creencias Margariteñas. En dicha obra nos ofrece los detalles de la leyenda, aunque también la gran influencia moralista cristiana europea que caracteriza a estas manifestaciones espectrales por toda Latinoamérica y que también incluye a la América insular. Con similitudes a la mala mujer guatemalteca y el resto de entes femeninos, presenta las características típicas de estos fantasmas. Mujer alta, de buen aspecto, con vestido blanco y una encantadora figura. Llama la atención el hecho de que los margariteños también la llamen la trotamundos, pues se cree que tiene la capacidad de viajar de país en país y hasta de continente en continente. Esta es un antecedente interesante, según los mismos autores. En la isla Margarita se creen muchas supersticiones. Se aferran a creencias de fantasmas y aparecidos. En Margarita se habla de la existencia de la chinigua. La chinigua es un espíritu condenado de una mujer que valida su belleza, coqueteó en el mundo con los hombres y a ninguno le entregó su corazón. Cuando murió, no fue recibida en el cielo,
y fue devuelta a la tierra para que se enamorara de verdad. Por eso la chinigua anda por el mundo buscando pareja, enamorándose de los hombres jóvenes y buenos mozos para cumplir la penitencia. La chinigua casi no asusta a primera vista, parece una mujer de verdad. La chinigua es alta y esbelta, con su manta de pelo tendido que le llega a las curvas y saya anchota, recién almidonada, que se le escucha el zizás cuando camina. A la chinigua también se le dice la trotamundos, como ya dijimos. Muchos no saben por qué. Algunos dicen porque anda todo el mundo en una noche. Y aseguran que una vez le preguntaron equivocadamente de dónde venía y contestó, ahorita, al canto del gallo pasé por Valencia. Y era exactamente la hora del canto del gallo en Margarita. Entonces, si se enfría el cuerpo. Otros dicen que en una ocasión en plenas 12 de la noche le preguntaron sin conocerla que para dónde iba y contestó que para Belén. Y escambró el cuerpo, porque en Belén fue donde nació Jesús y no se puede ir de aquí a pie. La chinigua, cuando se enamora de los hombres, los persigue por todas partes del mundo. Para deshacerse de la chinigua, los hombres de quienes ella se enamora tienen que ser muy valerosos para poder tener el brío o valor de cuerearla o pegarle con un palo de piñón cortado en Viernes Santo. En otro día no sirve porque el piñón cortado en Viernes Santo derrama la sangre de Jesús. Todas estas son narraciones coloniales romantizadas. La chinigua se define con su manta de pelo. Cuerea a los hombres con su manta de pelo. Si los hombres pierden el río, la chinigua se pone en ellos y los mata. Pero si no lo pierden, la chinigua se da por vencida y pega un grito profundísimo que aterroriza y asombra y se va al cielo escuchando únicamente el tronido de sus huesos. La chinigua es un huesero, es decir, es un esqueleto con un ropaje puesto. Así mismito como estamos relatando en la chinigua mangartense. Es importante resaltar el hecho de que tanto la chinigua como en los espectros guatemaltecos en su epifanía, como la ciguanaba, por ejemplo, puede comunicarse con sus víctimas, a los cuales les contesta ciertas preguntas relacionadas comúnmente a su destino de viaje. Estas acostumbran a acompañar a los viajeros nocturnos y solitarios. A continuación analizaremos uno de los testimonios que recopilaron Wilbert en la isla Margarita. Lo incluimos para que el lector pueda hacer las comparaciones pertinentes al respecto. Asombra ver el parecido del espectro, a pesar que entre Guatemala y la isla Margarita existe una considerable cantidad de kilómetros. Escuchemos. Esto nos sucedió a mí y a un cuñado. Por poco nos agarra la chinigua. Estábamos de regreso a la casa, ya era oscuro. Casi llegábamos a la calle donde vivíamos, cuando vimos esa fantasma que nos seguía. Me fijé bien y tenía los pies fuera de puesto hacia atrás. El cuñado nada más vio que tenía el pelo alborotado y tenía un manto blanco. Le grité, es la chinigua, corre, que si nos agarra estamos muertos. Ahí mismo supimos que era ella. Daba unos alaridos espeluznantes. Nos metimos dentro de la casa y tiramos la puerta que de golpe despertó a toda la familia. Entonces les contamos lo que nos había pasado. Esa noche no pude dormir. Mi esposa me dio un gajón de piñón para que me defendiera y estuve esperando por ver si volvía, pero no apareció. Nunca me olvidaré el susto que pasé. Pablo Acosta, Guayquirí, del Tirano, año 2008. Si analizamos paso a paso este testimonio, encontramos las similitudes casi idénticas entre estos dos espectros. Siempre o casi siempre sus víctimas son hombres, que o están solos o acompañados, pero no más de una persona. Normalmente en los relatos guatemaltecos, ella espera a su víctima y luego lo persigue caminando o bien aparece caminando adelante de ellos. Hay relatos donde se expone la apariencia del cabello de este ser sobrenatural. En algunas se dice que porta el cabello lacio, pero en otros relatos se hace mención de su cabello alborotado, el cual le da una apariencia más funesta.
Sin embargo, como sea que porte el cabello, este siempre aparece en todos los relatos de los informantes guatemaltecos. Otro aspecto infaltable es el vestido blanco o manto o tela, a pesar de que en estas recopilaciones anteriores se menciona que este tipo de entes también aparecía con un vestido negro. No existe ni una sola evidencia en las narraciones documentadas en donde el ente en la costa sur o Guatemala vista un vestido de color negro por el momento. Existen referencias que porten en algún momento un huipil en su epifanía, como Ixtabay, por ejemplo. También la creencia de los informantes de que si este espectro lo alcanza en la carretera de huida, los toca o los besa, estos morirán. Es común en los relatos, pero lo que más llama la atención de la chinigua en el relato particular es que posee la cualidad de gritar. En Guatemala es una de las condiciones para las cuales se puede diferenciar a ciertos espectros femeninos como la Llorona y la Ciguanaba. Existen algunos relatos que son muy interesantes debido a que los hombres se arman de valor y contraatacan al espectro con algún tipo de artefactos especiales como el machete o simplemente insultándolas. Sin embargo, esto requiere de un gran valor, pues las víctimas se encuentran regularmente paralizados de horror ante la epifanía de sus temores internos hechos realidad. En resumen, podemos asegurar que la chinigua de la isla Margarita y la mala mujer, junto con otros aspectos de Guatemala, comparte un gran cúmulo de características que las hacen, si no iguales, muy parecidas. Esto comprueba que toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe, participa de esta gran gama de seres creados en la fusión de las diferentes culturas prehispánicas que habitaron Latinoamérica y la llegada de los europeos, conformando esto la tradición oral hispanoamericana. En resumen, podemos asegurar que todo el territorio latinoamericano posee una rica tradición oral, de la cual en este artículo solamente hemos tocado una mínima parte de las manifestaciones sobrenaturales. Los espectros femeninos son muy comunes en las culturas americanas desde tiempos prehispánicos, pasando por los tiempos coloniales, que es el periodo donde sufre una asociación con las leyendas y creencias en seres fantásticos europeos. Esperamos en un siguiente trabajo investigar sobre los seres sobrenaturales masculinos en el área guatemalteca. Y bien, amigos, muchas gracias. Con esto pudimos identificar quizás que los orígenes de estos seres fantasmales que circulan hoy día por toda Latinoamérica tienen sus raíces profundas en las mujeres idiosas de las culturas prehispánicas, específicamente mesoamericanas, como hablamos acá, y vemos que la mayoría de sus características, tanto de cabello, de rostro, del líquido vital del agua, entre otras muchas características, son de origen prehispánico. Y esa es la tesis que tratábamos de defender y que intentamos defender en este artículo. Pero, sin embargo, podemos ver que a la llegada de los españoles, esto sufrió, pues se unieron estos dos tipos de creencias, creando lo que hoy se conoce como los mitos tradicionales de la Llorona y la Ciguanaba, que ya comparte las características, pero sin embargo en libros actuales sobre tradición oral se habla más sobre las características coloniales y su aspecto romántico. Este trabajo pretende que veamos que hay mucho más atrás, que la mayoría de las características vienen de la era prehispánica y que también existen en los poblados que expusimos eh, con gran herencia maya. Todavía existe un gran cúmulo de mujeres que no son necesariamente ni la Llorona ni la Ciguanaba, sino tienen sus propios nombres prehispánicos y que vale la pena continuar investigando. Este trabajo se realizó en conjunto con mi compañero Víctor Hugo Flores López y con la colaboración de Carlos Espigares, que
los cuales conformamos un equipo de estudio y a los cuales les estoy muy eternamente agradecidos. Lastimosamente, por cuestiones de trabajo, no pude estar en un en vivo y no podré contestar sus preguntas por la misma razón, pero esperamos que nos las puedan enviar y podamos contestárselas o podamos tener algún tipo de comunicación a través de la página de GT Historia o con el licenciado Edwin García Ruiz. Así que, sin más, me voy a despedir dándole muchas gracias por su tiempo y por haber tenido la gracia de escucharnos hoy día. Así que muchas gracias y hasta luego. Esperamos verlos en una próxima ocasión. Gracias. Ok. Estimado público, les agradecemos muchísimo su presencia en esta conferencia. Como lo contó el autor, no pudo estar en vivo dando la conferencia, pero sí está respondiendo en este momento en vivo en el chat de Facebook. Entonces, les esperamos para que nos acompañen dentro de 15 días y en la segunda parte de esta conferencia. Así que estamos en este espacio de fiestas que empiezan las fiestas de fin de año con el día dedicado a todos los santos y a los fieles difuntos, y en ese contexto pues tendremos estas dos charlas. Así que tengan una feliz noche y nos miramos en 15 días.